Hermanos, busquen sus Biblias para la lectura de Lucas 43. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más, de aquí con la hermana Claudia, que me ha hecho el favor de quererme acompañar a hacer este video a través de las enseñanzas que nosotros estamos dando durante estos 40 días, que nos llama al arrepentimiento y a una verdadera conversión hacia Dios. Entonces, la razón de que nosotros nos estamos formando es para que conozcamos nuestra fe, lo que el Señor nos invita a compartir. Así que le agradezco mucho por quererme ayudar durante este tiempo. Hoy el Señor dice una palabra muy importante en la cruz. Y nos dice a nosotros, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para nosotros los católicos, hoy mismo estar en el paraíso es de que hayamos hecho una buena y verdadera conversión, una verdadera confesión de nuestros pecados. Y entonces el Señor nos dice que hoy mismo estarás con nosotros en el paraíso. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 43, esto es lo que dice el Señor. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy En verdad mismo, es que es una verdad, no es una mentira. en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras expiró. Entonces, el Señor dice que si hoy mismo estaremos con Él, es porque Él nos está dando una salvación. ¿Recuerdan el episodio de la cruz, cuando Jesús tiene a un buen ladrón y a un ladrón que no reconoce su pecado y por eso no pide el perdón al Señor? Entonces la Iglesia Católica nos enseña que a través de la confesión de los pecados, el Señor nos concede esa absolución para que nosotros podamos llegar al cielo que Él nos ha prometido. Y si el Señor nos lo ha prometido, eso se va a cumplir. Pero para eso, pueda de que no hagamos una buena confesión y quede un pecado rezagado ahí que no lo quisiéramos decir. Entonces, vea lo que dice 1 Corintios 3:13. En 1 Corintios 3:13 nos enseña de que la obra de cada quien va a ser revisada. De manera que el hermano que diga que no tiene pecado, que por eso no se confiesa, mañana, cuando el Señor lo llame, su obra se verá cómo el Señor la examinará. Escuche lo que dice 1 Corintios 3:13. 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. De cada uno, o sea que de todos, de manera que nadie puede decir de que está libre de pecado. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. De manera que vamos a pasar por el fuego según nuestras obras. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, salvará, pero como a través del fuego. Entonces, el Señor dice que vamos a tener un examen mañana cuando muramos. Aunque para muchos no
muchos hermanos que niegan del purgatorio, esta es una enseñanza que un cristiano va al purgatorio a purificar lo que no ha confesado. Entonces, hay hermanos que enseñan de que el purgatorio no existe. Para nosotros los católicos sí. ¿Por qué? Porque el Señor va a probar, según nuestra conducta, cómo hemos vivido este tiempo acá. Y por eso, hermano, si usted tiene alguna indiferencia con su prójimo, con su hermano, escuche lo que dice el Evangelio de Mateo 5, 25. En el Evangelio de Mateo 5, 25, el Señor 5:25. El Señor dice esto para nosotros, los que aún estamos en la tierra. Escuche lo que dice el Evangelio. 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. En este mundo, porque todavía estamos vivitos en este mundo. ¿O prefieres que te entregue al juez? Y el juez va a ser Dios. Y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces aquí está la enseñanza de lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña a través de lo que es el purgatorio. De manera de que para algunos el purgatorio no existe. Recuérdese que al cielo no entra nada manchado y del infierno no se sale. Entonces, el Señor nos está enseñando de que vamos a pagar por lo que no hemos querido confesar, por lo que hemos ocultado a Dios. Por eso es importante de que en estos 40 días, que es 40 días de Pascua, usted se forme, tenga una verdadera conversión y luego confiese sus pecados. Para que usted encuentre esa vida eterna que el Señor nos promete a todos. Entonces, el día que muramos, iremos a eso que llamamos nosotros el purgatorio. Y pueda que hermanos que digan que no, el purgatorio no existe, pero desde la fe, el purgatorio es una verdad que está en la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros podemos orar por nuestros difuntos. Vea como dice Primera de Juan en el verso 5:16. No, es Primera de Juan 5:16. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 16, esto dice el Señor. Si nosotros como buenos cristianos hacemos esto, entonces estamos obedeciendo lo que dice el Señor. Y si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. De manera que podemos rezar por nuestros difuntos, a esos que no han muerto en pecado mortal. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Entonces, quiere decir de que tenemos una posibilidad para poder dejar el purgatorio e ir a los brazos de nuestro Señor. Pero a la diferencia del pecado mortal, escuche lo que dice.
Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pide oraciones en este caso. De manera que el que ha muerto en pecado mortal ya no se puede hacer nada. Se ha condenado a sí mismo. Toda maldad es pecado. Entonces, quiere decir de que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida es maldad. Y si no la confesamos, porque creemos que no es pecado, nos vamos a condenar. Por eso es importante revisar nuestra conducta. Dice, Ujú. toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleve a la muerte. Por eso es que el Señor nos da esa oportunidad de poder confesar nuestros pecados hoy, que nos preparamos durante estos 40 días a celebrar la Pascua del Señor y su resurrección. Porque el Señor nos promete un cielo. A ese cielo iremos mañana. Escuche lo que dice 2 de Corintios 5:1 en adelante. En 2 de Corintios 5:1 en adelante, esto dice el Señor. De que Segunda de Corintios. 2 de Corintios 5:1. Aquí está. Y sabemos que si nuestra casa... O sea que estamos ahora aprendiendo. A través de las Escrituras estamos aprendiendo esto. De manera que los hermanos que digan de que el cielo no existe, que aquí es en la tierra va a ser el cielo, escuche cómo el Señor les está enseñando con su propia palabra lo que Él nos ha prometido a nosotros. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, O sea que si mañana nos vamos a morir, Dios nos tiene reservado un edificio. ¿quién nos tiene reservado algo? Dios. Dios nos tiene reservado algo Un para el que cree. Un edificio. No levantado por mano de hombres. Una cosa para siempre en los cielos. Eso es lo que promete el Señor. Entonces es mentira eso de que nos vamos a reinar acá, como dicen muchos hermanos, que aquí vamos a reinar en la tierra. No es verdad. Porque vea claramente lo que dice el Señor en Eclesiástico 12:7 del Antiguo Testamento. Eclesiástico le voy aquí a ayudar a la hermana Claudia. ¿Qué tal le parece la enseñanza, hermana Claudia, para haberla invitado hoy a compartir con los hermanos? Está muy importante, es muy importante saber. Y leyendo las escrituras, pues uno se da cuenta, ¿verdad? De lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Entonces en el Eclesiastés el Señor nos va a enseñar de que mañana cuando nosotros vamos a morir, nuestro espíritu volverá a Dios. Y por eso es que el Señor nos dice que mañana cada uno de nosotros, su obra será examinada, su conducta será examinada. Eclesiastés creo que está más. Está aquí, pero ahora no lo encuentro. Creo que es este. Es decir, ácidas. Entonces el Señor mañana va a examinar la conducta de todos. Aunque así fuera el presidente, aunque así fuera el hombre más sencillo sobre la faz de la tierra, tendrá que ser examinado por el Señor. Es este, Daniel.
Vamos a tratar de encontrar Eclesiastés. Y es 32. Ahora. Eclesiastés. Sí, Eclesiastés 12:7. A ver si está aquí. 12:7. En Eclesiastés 12:7, escuche lo que dice el Señor. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces, mañana cuando vamos a morir, iremos a la tierra, pero nuestro espíritu volverá a Dios. De manera que no va a ser como muchos hermanos enseñan de que vamos a dormir, de que entraremos en un descanso. No, porque el que nos crió nos va a llamar a rendirle cuentas a Él. Y por eso el Eclesiastés dice que nuestro cuerpo mañana irá a la tierra. Hermano, ya me tengo que La hermana Claudia se tiene que retirar, sí. Pero le agradezco mucho por quererme ayudar un momentito. Sí, cómo no. Que con Dios todo le pague. gusto. Nomás déjeme el micro. Oh, sí. Ay. Entonces, les decía que en el Eclesiastés 12:7 dice que mañana vamos a volver al polvo y nuestro espíritu volverá a Dios. Por eso el Señor dice otra vez allá en 2 de Corintios 5:1 en adelante, 2 de Corintios 5:1 en adelante, el Señor dice: sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, si mañana nos llegamos a morir, Dios nos tiene reservado un edificio. Dios, nuestro Señor, tiene algo preparado para el cristiano creyente y obediente. No por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Eso en los cielos. Por eso más adelante nosotros vamos a escuchar en la Pasión de Cristo lo que dice San Juan 18:33. En San Juan 18:33 el Señor nos promete ese cielo. Y escuchen lo que dice el Evangelio de San Juan 18:33. Pilato le volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pasemos al 36, al versículo 36. Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. En otras palabras, el Señor no estaba diciendo que aquí iba a reinar en la tierra, sino que mañana, cuando Él iba a resucitar, volver a su Padre, iba a reinar. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que yo cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. De manera que no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Entonces, veamos cómo lo dice ahora en San Juan 14:1 en adelante. En San Juan 14:1 en adelante,
el Señor nos viene a decir, no se turbe, no nos dejemos confundir, no nos dejemos arrastrar por lo que otros hermanos enseñen. Crean en Dios y crean también en mí. De manera que debemos de creerle al Señor lo que Él mismo pronunció, lo que Él mismo nos enseñó. En la casa de mi Padre, ¿dónde está su Padre? En el cielo. Hay muchas habitaciones, muchas habitaciones. De no ser así, no se los habría dicho que voy a prepararles un lugar. El Señor se ha ido a preparar un lugar para cada uno. Y por eso es que dentro de la iglesia existen 40 días que nos van a ayudar a revisar nuestra conducta. Para que cuando nos muramos, vayamos a ese edificio que el Señor nos ha preparado. Por eso, porque el Señor dice, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Mañana el Señor va a volver, mañana cuando muramos. Pero recuerde, 1 Corintios 3:13 que dice, la obra de cada uno será manifestada por el fuego. Si esa obra se derrite, no va a pasar el examen. Pero si esa obra no se derrite, irá a ese cielo que el Señor nos ha prometido, a ser parte de su reino. Apocalipsis 3:20 dice esto hoy. A usted, hermano, se lo dice, me lo dice a mí también. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mire que el Señor, a través de su palabra, de las Escrituras, nos está enseñando. Y nos está llamando. Si uno escucha su voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Esa es la promesa del Señor, de que si nosotros nos abrimos a Él, Él vendrá a nosotros, estará con nosotros. Entonces en su hogar habrá una verdadera paz, una verdadera fe. Pero vea lo que dice el versículo 21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Al vencedor, al que le haya creído, al que haya creído que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si ha confesado sus pecados, si ha hecho un alto en su vida y se ha convertido en una verdadera convicción hacia el Señor, para que se siente en el trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. De manera que si el Maestro nos enseña, nosotros, hermanos, podemos llegar a ese trono junto a nuestro Padre Celestial, que nos invita a que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Agradecido con usted
por el haberme permitido compartir un momento la palabra del Señor durante estos días de Cuaresma. Que el Señor Todopoderoso lo bendiga y lo proteja siempre. Y que la Madre del Cielo lo acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.